Muchas gracias. Nos comparte la liga, pues. Estuve así de no venir. No, no, no nos preocupe. Estoy compartiendo la liga. Qué bueno que sí viniste, cabrón. Si no, ¿con quién íbamos a platicar, cabrón? Bueno, estamos al aire. Listo. Compartido. Iniciamos. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Hoy damos inicio a un nuevo proyecto de comunicación que es una iniciativa que tenemos platicada hace ya algunos meses. El ingeniero Juan Serrano Sáenz y un servidor, y que no se había podido concretar por cuestiones de agenda y las actividades que traía cada uno. Y bueno, a manera de anecdotario, en el pasado, la pasada charlando con Gloria Bracci, pues salió un pequeño debate entre el ingeniero Serrano y el doctor César Flores. Pero más que el motivo del debate que surgió en base a conceptos, yo quiero primeramente agradecer a nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor César Flores Sánchez, y que aprovechando pues obviamente su conocimiento y experiencia, pero más básicamente su formación y repito el conocimiento, porque él es autor, bueno, de varios libros, pero vamos a hacer referencia a uno de ellos, al denominado la función civil, un tema de seguridad nacional. Porque es importante, platicamos ahorita en el previo. Hay muchas escuelas, universidades, carreras técnicas, muchos colegios, muchas asociaciones denominadas protección civil, y generalmente se van con la pinta pensando protección civil desde el punto de vista normativo, pero sin conocer a fondo a qué se refiere estas dos, o a qué se refieren estas dos palabras, protección civil. Y detrás de estas dos palabras hay una historia muy interesante, ¿no? O sea, no fue el destino, no fue el sismo que tuvieron protección civil en México, y yo creo que en este momento no existan personas con más conocimientos de este tema que nuestro invitado especial, el doctor César Flores Sánchez. Ahorita, entonces, pues muchas gracias, Ignacio Serrano, por fin podamos hacer realidad este proyecto, y en este proyecto denominado Tercer Turno, es una cátedra o será una cátedra de gestión de riesgos y protección civil. Y el tema de hoy es historia y marco conceptual de la gestión del riesgo de desastres y la protección civil en México. Gracias, ingeniero Serrano. Pues, pues muy buenas tardes a todos, a quienes amablemente nos están acompañando ya en las redes sociales. Pues como bien lo comenta el arquitecto, este es un proyecto que traíamos ya casi un año y que bueno, tomamos de pretexto la anterior entrevista que tuvimos, o más bien la charla que tuvimos con el doctor César Flores, nuestro amigo Corsario, porque sí es importante, creo yo, que tratemos de la manera más posible dejar aclarado o tratar de aclarar estos dos conceptos que siguen siendo motivo de muchas discrepancias, de muchas dudas. Y tan así como lo comentas tú, pues hay escuelas, universidades, colegios, asociaciones, redes sociales, en donde manejan uno u otro término como si fueran lo mismo, otros como si fueran antagónicos, uno como que fuera a absorber a la otra y otro como si fuera una transición. Entonces sí es importante, si nosotros pretendemos llegar a un público, a la sociedad, con mensajes claros de qué es lo que está pasando o de qué es lo que tienen que hacer en caso de una emergencia,
Y si no nos ponemos de acuerdo en los conceptos, pues evidentemente la comunicación no será clara. Y la verdad, y hablando ya del podcast que estamos iniciando, bueno, es una alternativa más para quienes están en las redes sociales y que quieren conocer un poco más de lo que es la gestión de riesgos y protección civil. Y bueno, el esfuerzo de parte de nosotros, tanto el arquitecto como parte mía, será de brindarles alternativas de comunicación, entrevistas, temas que sean de su agrado. Y de nuevo, pues también muchas gracias a nuestro invitado de honor, al doctor César Orlando Flores Sánchez. Bienvenido. Antes de ceder la palabra al doctor, quiero agradecer a quienes puntualmente se conectaron en este momento: a Alonso Ramírez Acosta, a Ale, a Damaris Barreto. Un abrazo, Damaris. No sé dónde andes ahora, si sigues en Morelos, pero pues un gran abrazo. A la doctora Linda Álvarez, como siempre, que está con nosotros. Un abrazo, Linda. Con Clima Monterrey, que nos manda saludos desde esta ciudad. Deina Zavala, saludos, Corsario. Ya empezaron los Robert, pero esto es más serio este programa. No, Pero eh, a la no, maestra Rosalinda Reyes, un abrazo también hasta Puebla. Ernesto Flores también del grupo, del equipo. Buenas noches a todos. Un saludo desde Cinguatepeque, Honduras. Un abrazo hasta allá, Ernesto. Norberto Nap, que siempre nos sigue, también nos manda saludos. Un abrazo hasta Mendoza, Veracruz. Teniente Nap, Encio Minuti, un abrazo, Encio, también que nos sigue. A Manuel Sánchez, abrazo hasta Aguascalientes. Mi estimado Manuel Alejandro Contreras Díaz, saludos desde Maca Mérida, Yucatán. Ismael Alvarado, también le mandamos un saludo desde San Carlos, Oaxaca, hasta Salinas, Oaxaca. Y a nuestro querido amigo Juanito Torres Robles, saludos, Juanito, me imagino hasta Coyoacán. Pero muy bien, vamos a... ¿Por qué es importante este día iniciar antes del tema con el doctor, una breve semblanza del doctor César Flores Sánchez? Porque yo creo que lo que nos va a platicar de manera general sobre su perfil profesional nos permitirá comprender por qué fue invitado para hablar precisamente del tema de la protección civil. Entonces, querido amigo, ¿quién es César Flores Sánchez? Adelante. Bueno, pues yo soy ingeniero en ciencias navales por la Heroica Escuela Naval Militar de la Armada de México. Tengo una especialidad en infantería de marina, tengo una especialidad en comisario superior de averías por el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española. Soy maestro en prevención de riesgos por la Universidad Politécnica de Valencia, profesional asociado en protección civil por el Colegio Latinoamericano de Educación Avanzada, que fue la primera escuela que sacó una licenciatura con este tema. Soy doctor en gestión del riesgo y protección civil por la ENAPROC Campus Universitario Chiapas. Y bueno, me he desempeñado en estos términos eh, de protección civil desde hace casi 30 años ya. Inclusive cuando todavía estaba en la Armada, tuve un cargo ahí que se llama oficial de control de averías, y ahí me empezó a gustar mucho este chisme de la seguridad integral. Pues diplomados en seguridad nacional y desastres, en prevención de desastres, en seguridad pública, en el sistema de comando de incidentes, etcétera. Y bueno, pues tengo el privilegio de dar clases en varias instituciones de educación superior con el tema de de la gestión de riesgo y de protección civil. Y bueno, pues he tenido la oportunidad de trabajar en el ámbito municipal, en el estatal, en el federal, en protección civil y gestión de riesgos, y en organismos autónomos descentralizados como la Universidad Nacional Autónoma de México. Y me gusta, me apasiona este tema mucho. Oye, amigo, ¿y qué te llevó a escribir el libro de introducción de la protección civil y la seguridad nacional? Pues es un libro que fue publicado hace 10 años. Ajá, y que pues tres razones principales. Una, no había alguna bibliografía para consultar en lo general, había que meterse mucho y muy rebuscado para poder
pues aprender, ¿no? Estaban ya los libros del maestro Mario Garza, de de Andrews, había ya literatura de del doctor Alan Lavelle, pero no había nada en México que nos pudiera dar un baremo para poder hacer algo de comparación con el tema de protección civil. Dos, pues si tienes, no hay, la mejor forma de decir es hacer, ¿no? Y si quieres incidir en un tema, pues hazlo y hazlo. Yo creo que era la manera correcta en ese momento. No existían las redes sociales como las conocemos ahora y la difusión pues era muy pobre, pero había que establecer algún mecanismo para darle difusión al tema y visibilizarlo. Y la tercera, porque considero que eh, debe de incorporarse este tema. Se incorporó como instancia de seguridad nacional en 2009 la Coordinación Nacional de Protección Civil al Gabinete de Seguridad Nacional por un decreto. Sin embargo, no lo tomamos en consideración, no lo tomamos para la seguridad del ente político, ya sea nacional, ya sea estatal, ya sea municipal, y creí que en ese momento era pues una manera de levantar la mano y de levantar la voz para visibilizarlo en el sentido de que se tomara en consideración como la protección de un ente político, te repito, el municipio, el estado o el país. Y bueno, se ha hecho alguna incidencia. En 2018 ya se toman los fenómenos perturbadores como amenazas emergentes a la seguridad nacional y pues se está tratando de seguir manejando el tema para que se difunda con con esta tendencia a que a que es una situación de seguridad nacional por varios motivos que vamos a platicar. Sí, y fíjate que, digo, la protección civil obviamente, eh, muchos sabrán, pero quizá otros no, no se inventa en México, ¿no? Tampoco nace en el 85. Entonces, en tu libro tú narras de manera muy interesante que la verdad me da gusto a mí que, por ejemplo, eh, digo, cosa que me conste y que también lo utilizo yo de manera personal, se utiliza como fuente de bibliografía de apoyo para el tema de conocer lo que es la protección civil, porque lo manejas desde el ámbito internacional y te vas aterrizando hasta el tema de la Ciudad de México y pasando, obviamente, fíjate, algo que me da mucho la atención, incluso por el símbolo de la protección civil y las diversas acciones que tiene también definida la protección civil en el mundo como materia, pues, de su alcance. Y muchos incluso conocen el símbolo de la protección civil con el circulito o el cuadrado en naranja con el triángulo equilátero azul, pero hay algo más de fondo, pues, que tú explicas detalladamente el libro. Entonces, no sé, y también de repente nos vamos exclusivamente al tema de la reducción de riesgo de desastre, como lo ha manejado Naciones Unidas, la Oficina de Naciones Unidas para Reducir el Riesgo de Desastre, que empieza este tema a partir de los 90, pero tú te vas desde mediados del siglo XIX, incluso hablar del tema de protección civil, con la parte de la creación de la Cruz Roja y los convenios de Ginebra. Entonces, no sé si quisieras que empezáramos platicando sobre el marco internacional exclusivamente de la protección civil, y ya más adelante abordaremos para darle gusto a Juan Serrano el tema de, de, de la gestión del riesgo, ¿no? La gestión del riesgo desde el punto de vista de Naciones Unidas. Mira, ya existía protección civil hace muchísimos años, cuando era Constantinopla, lo que hoy conocemos como Turquía, ya había protección de la gente, ya había protección de la sociedad y ya eso es protección civil. Hay muchos términos como defensa civil, seguridad civil, pero yo creo que empieza la protección civil como dice Jorge Paz, cuando nos empezamos a guarecer en cavernas, ¿no? En contra, bueno, ante los fenómenos que existían ahí, que no tenían explicación, como la lluvia, como un incendio forestal,
como un terremoto, como la erupción de un volcán, empezamos a buscar cómo protegernos. Eh, varias civilizaciones antiguas contemplaban la protección de la gente, inclusive aquí en México, pues se hacían diques para que no se inundaran las ciudades, a pesar de que construimos una ciudad en un lago. Había diques para separar el agua salada del agua dulce en un lago a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Había acueductos para llevar agua fresca a la gente. La salud pública era una situación privilegiada con nuestros abuelos mexicas. Se bañaban por lo menos 2 veces al día, cosa que nos quitaron cuando hubo la conquista, ¿no? Este, había una situación ya del manejo de prevención de incendios. En la época virreinal también ya había pues patrullas lideradas por un soldado virreinal con, con personas de los pueblos originarios para dar la alerta y hacer las primeras circunstancias en una atención de incendio. Ya en el siglo XVIII hay un reglamento para precaver incendios. En 1783 hay un temblor muy fuerte, muy similar al de 1985, y casualmente también se divide la ciudad en 9 cuarteles, igual que los 9 sectores en los que se dividió la ciudad en el 85, y se emite también un decreto virreinal en el cual se establecen los precios para no crear hambreadores en el tema, en la respuesta a este temblor. Pero llega el siglo XIX y México pues se la pasa 70 años en guerra, y hasta que no llega el general don José de la Cruz, Porfirio Díaz Mori, no se apacigua este país, pésele a quien le pese. Y crea un sistema en el que, por ejemplo, ya un batallón de zapadores va a atender una inundación, creo que a León, Guanajuato, no recuerdo con exactitud. No crea, pero autoriza, fomenta el establecimiento de la Sociedad de la Cruz Roja Mexicana, y establece estas bases primordiales, ¿no? Todavía en 1957 está el temblor donde cae el Ángel de la Independencia, y a raíz de esto y unas inundaciones en el norte de Veracruz y en el sur de Tamaulipas, se crea el Plan Nacional de Emergencias, que después decae en el Plan de Defensa Nacional 3-E. En 1940, cuando se crea la Secretaría de Marina, ya existe un programa para la salvaguarda de la vida humana en la mar, ¿no? Y esto evoluciona al Plan Marina y se consolida ya a principios del siglo XXI. Sin embargo, en términos internacionales, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, pues la gente está sufriendo en Europa porque las acciones bélicas pues arrasan con los campos de cultivo, con los hatos de ganado, y la gente tiende a organizarse para poder restablecer lo que se llevó la guerra. Vamos a entender también el contexto geopolítico y el contexto histórico para poder comprender cómo se va formando todo esto. Tienes mucha razón cuando empiezas a comentar que no solamente fue la creación de la Cruz Roja como una entidad internacional que salvaba heridos. Pues ese fue el espíritu, pero después empieza a tener con sus principios de humanidad, de universalidad, de neutralidad, una participación más importante para proteger a la sociedad, para hacer protección civil, ¿sí? Y es importante que mantengamos el concepto para no crear una confusión en las actividades y en las acciones que se tienen que hacer, tanto para hacer protección civil como para gestionar el riesgo de desastre y llegar a la reducción del riesgo de desastre. Eh, eh, Te comentaba que es importante analizar el contexto histórico porque, por ejemplo, te voy a hacer examen, mi querido Mariano, mi querido Juan. Juan, este,
en 1864, ¿qué pasaba en México? Que es cuando fue la batalla de Solferino en el Piamonte, ¿no? Y eran tres ejércitos peleando entre sí, y cuando pasa Henry Dunant por ahí, ¿qué pasaba en México? ¿Quién estaba en México gobernando? No, a ver, Juan. No nacía, no nacía yo, Maxi- o sea, estoy Maximiliano, grande, pero no tanto, pero Maximiliano de Habsburgo, de Habsburgo. Ujú. ¿no? Entonces acuérdate que retiran al ejército francés para ir a las batallas de las guerras napoleónicas y se queda solo. Entonces ese contexto también tenemos que contemplarlo, y así vamos avanzando durante las finales del siglo XIX, del siglo, a principios del siglo XX, entender un poco que el terrorismo se fortalece y entre comillas se fortaliza, se formaliza en la década de los 70. Entonces empieza a haber más desastres, y estamos, éramos una sociedad global tendientes a la respuesta al desastre, ¿no? Te puedo platicar del tema de Bhopal en la India en 1984, Chernobyl en 1986, los incendios de Yellowstone en 1988, la fuga de gas en el 86 perdón, de material peligroso en Tultitlán Juanito. en el 86, los sismos del 85, la erupción del Chichonal en el 82, en fin, estas dos décadas, 70 y 80, hay muchos desastres, y en los 90 alguien se pregunta que por qué atender el desastre y no atender las causas de la emergencia, las causas del desastre, y la ONU convoca a un decenio, a un decenio de los desastres naturales. Ajá. Y bueno, son 15 años de investigación. Este decenio de 15 años son para ver cuáles eran las causas de este desastre y tratar de atacar las causas. Y lo que da origen en 2005 a la reunión en Hyogo, en la primera conferencia sobre los desastres naturales todavía, y empieza a haber preguntas sobre la amenaza, sobre la vulnerabilidad, sobre la exposición, sobre el peligro, y empiezan a crearse acuerdos que conocemos como el marco de acción de Hyogo. Y a los 10 años se revisa y hay un avance sustancial en el marco de acción de Hyogo. Muchos países en vías de desarrollo se consolidan un estado de protección con la gestión del riesgo de desastre, y pues en 2015 vuelven a convocar en Sendai, sale el marco de Sendai, que es una especie entrecomillada de continuación del marco de acción de Hyogo, pero ya con compromisos más sustantivos, y pues tiene unas metas definidas, tiene las prioridades definidas, y ya en 4 años se vuelve a revisar. Se acaba de revisar hace 2 o 3 años, fue nuestro amigo Enrique Guevara a la revisión, y tenemos Nacheli es la representante de México ante la revisión del marco de Sendai, y, bueno, hemos visto cómo este tipo de checklist, por no decir este modo de evaluación, nos da una verdad muy relativa en lo que se ha avanzado. Y bueno, hay una interrelación muy importante entre estos dos conceptos, que es la gestión del riesgo de desastre y la protección civil, que van enfocados muy de la mano con la seguridad de un país, con la seguridad de un estado en lo general. Ahorita que comentabas, no sé, Juan, te recordarás que ahorita que comentabas la historia de la protección civil, no como tal, pero sí en la salvaguardia de las personas. Y me vino a la mente cuando ingresamos al diplomado de gestión integral de riesgos en la PROC, aquel diplomado que se ofrecía de 120 horas para el 2018-2017, y que precisamente empezaba con la protección civil prehispánica, todo, con Sí, así que es, así, hablaba. así empezaba, sí, sí, sí. Era de los fundamentos. Yo quisiera a empezar
participación con una pregunta desde tu punto de vista, ahora sí que como investigador que lo eres y como funcionario público. ¿Qué tanto ha afectado en tus procesos de comunicación el hecho de que, ahorita mencionabas tú, de que la Protección Civil Internacional, pues tiene muchos años y tiene un logo que todo mundo conoce, que todo mundo identifica? Y nosotros en México tenemos otro logo diferente. Y eso, ¿qué tanto ha impactado en los procesos de comunicación? Insisto, sobre todo en tu parte como funcionario, entendiendo que en muchos lados mentalmente relacionamos a la protección con un logo muy diferente al que tenemos en México. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, ¿te acuerdas que del símbolo anterior de Protección Civil, el nacional, era el del Infonavit modificado, ¿no? Exactamente, Entonces, así es. me tocó estar en la parte donde se diseñó el tema del Chimali. nuevo símbolo, que fue a principios del 2012, en 2013 más o menos, a finales, no, en 2000, a principios de 2013, y hubo varios argumentos para poderlo dejar así, que darle la mexicanidad, que es lo del chimali, que es el escudo que utilizaban los guerreros mexicas y tal. Y bueno, quedó el triangulito rojo sobre el círculo blanco por temas de estética y de capricho de alguien, ¿no? Porque sí estuvimos comentando que tendría que ser el amarillo, perdón, el circulito anaranjado con el triángulo azul para darle identidad, sí mexicana, pero que hubiera una respuesta internacional, que hubiera una comprensión, perdón, internacional de lo que significaba, ¿no? Al final, bueno, creo que se hizo una buena mercadotecnia. Podemos estar de acuerdo o no con el logo, pero se hizo una buena mercadotecnia y todo el mundo identifica el logo. Ahora es el triangulito verde. Y fue verde porque así se empezó a manejar en Chiapas, y algún chapaneco que estuvo en la coordinación nacional, pues creyó que era lo adecuado y lo correcto para seguirlo manejando, y sigue siendo un logotipo identificable por las personas neófitas en el tema, o sea, que no precisamente se dediquen a la protección civil, pero creo que los dos funcionan y funcionan bastante bien. Pero también hay que tomar en consideración que llega un tomador de decisiones, llámese presidente municipal, llámese gobernador o llámese presidente de la República, y cree que todo tiempo pasado fue peor y que van a descubrir el chingado hilo negro y van a poner, como tienen la oportunidad de hacer lo que les plazca y nadie les dice algo en lo absoluto, pues cambian las cosas y las circunstancias. Eh, yo traté de hacer el logo cuando fui coordinador estatal, acorde a la identidad nacional, porque aparte hay un manual de identidad de protección civil para los vehículos, para los uniformes, para la papelería, para un chorro de cosas. Salud. Salud. Perdón, gracias. Y y cuando termina mi gestión en el gobierno del estado, pues ponen ahí otro, que parecía una pastilla ahí medio rara, pero bueno, son situaciones que el tomador de decisiones no sabe respetar. El logo, pues, tiene una historia muy curiosa porque es un poco como la evolución del logotipo de la Cruz Roja, que era que se les ocurre nada más hacer el negativo, entre comillas, de la bandera suiza, ¿no? La bandera suiza es un fondo rojo con una cruz blanca, y el de la Cruz Roja es un fondo blanco con una cruz roja. Y bueno, dijeron los que no utilizan la cruz, pero ¿por qué no ponemos una luna? Y entonces es la Federación Internacional de la Luna y la Cruz. Y luego, pero yo no tengo la luna en mis creencias ni la cruz, entonces le pusieron un cristal rojo, y en un momento de la historia existió un león rojo para aquellos que todavía no contaban ni con el cristal, ni con la cruz, ni con la luna.
Y así fue evolucionando un poco. Bueno, ni siquiera evolucionando, porque no lo dejaron salir hasta que no estuvieran todos de acuerdo. Y la simbología que tenía era que eran dos triángulos superpuestos, pero se creaba la estrella de David. Entonces, a los que no comulgan con el judaísmo, dijeron, no, ¿cómo va a ser que esto que da una tendencia religiosa? Y los colores pues tienen una simbología, bueno, y ya le quitaron un triangulito y le pusieron ahí los temas de la sociedad, de el agente regulador y los cuerpos de emergencia, y los colores porque significan protección y porque significan prevención también. Y ya quedó el triangulito azul sobre el círculo anaranjado que todo mundo conoce. Y la idea era que en Pero, México, antes de que fuera la creación del Chimali, pues fuera que dijera protección civil en la parte superior y a dónde pertenecías en la parte inferior. Pero hubo esta parte de quitar el logo institucional del Infonavit modificado y ya se creó el Chimali, pero repito, creo que los dos simbolitos son perfectamente identificables para la gente que está fuera del en templo, ¿no? México, oye, amigo, pero ahorita retomando este tema del logotipo que estamos hablando, del símbolo, pues para hacer más formal, del símbolo de la protección civil, y me viene a la mente por el casco que tienes atrás de ti, el casco amarillo de bombero. En tu libro narras precisamente el cuadro color amarillo, el cuadro equilátero amarillo, al centro un círculo color naranja y al centro también pues un concéntrico, al centro del triángulo equilátero azul. Y narras tú ahí de que el amarillo se quita y que desde ese punto de vista lo que representaba el amarillo era uno de los significados más importantes del símbolo, pues, ¿no? De ¿Tú qué opinas de eso? Y aparte, no nada más como funcionario, como ya lo comentaste ahorita que decías a Juan, pero aparte como investigador que eres, académico investigador, eh, el símbolo tiene una identidad no nada más nacional, sino internacional, y dice en el protocolo que deberá ser utilizado en pues todos los equipos de transporte, infraestructura, desde albergues, centros, ¿no?, de resguardo. Mm. Entonces el símbolo que se implementa en México pues será para México nada más, porque pues fuera en un conflicto internacional pues no podrán hacer referencias a los tipos, se supone en teoría. Pues mira, si mal no recuerdo, el círculo fue desechado, pero representaba creo que el después, ¿no? Sí, Eh, el mantenerte alerta después del desastre, exacto. Y hacía una emulación al ámbar, ¿no? del Del semáforo. semáforo, que era una señal preventiva, ¿no? Y que en realidad, pues podría significar la alerta hacia un peligro inminente, ¿no? Y que representaba o trataba de representar que hay que estar alerta de las consecuencias de un problema o de una situación dada, ¿no? Eh, Eso es lo que representaba, pero al final me parece que fue desechado. Oye, y una, Nomás para la parte, perdón, es un rumor que yo escuché, no estoy diciendo que sea cierto, pero entendiendo la rumorología que existe en todo esto, no riesgología, rumorología, este, ¿qué tan cierto es que el gobierno en su momento no pagó derechos de autor para usar ese logo internacional, o cuál fue el verdadero motivo por el cual no lo tomamos como lo hizo la gran cantidad de países a nivel mundial? La verdad es que no sé, Juan, te mentiría si te doy una respuesta a eso, pero no creo que sea un tema de derechos, pues es un logo internacional, o sea, no creo que alguien lo haya registrado y que habría que sumarse, no lo consideraría como un argumento serio. finalmente se cae el rumor porque al firmar el protocolo adicional número uno, pues tienes el derecho de utilizarlo, ¿no?, como país Es adherido. como el escudo de bomberos, ¿no? Es la manguera, las hachas ahí, los laureles y el casco. Puta, pues ¿quién lo registró y a quién hay que llevarle, ¿no? Yo creo que cuando nace el escudo de bomberos ni siquiera existía
los derechos de autor, cabrón, ¿no? No, no sé. Oye, amigo, una pregunta de curiosidad también sobre este tema de la protección civil. En tu libro, La protección civil, indispensable para la seguridad nacional, pues obviamente el mismo título te lleva a la importancia de la protección civil en la seguridad nacional, digo, valga la redundancia, pero estoy haciendo énfasis en ese tema. Y platicaba ahorita que empiezas tú a hablar desde la época de la batalla de Solferino, ahí, ¿no? Cómo se crea la ayuda humanitaria para atender a los heridos y enfermos en el campo de batalla, y de ahí nos picamos hasta la firma del protocolo número 1, que ya se va directamente a la atención de la sociedad civil en conflictos armados, ¿no? Y posteriormente se agrega los desastres o en catástrofes de origen natural. Pero no abordas el tema de José Carvalho y Melo, que es casi un siglo antes, ¿no? En el sismo de Lisboa, pues, ¿no? El sismo incendio de Lisboa. No lo abordas así precisamente por el enfoque del libro, o que no es esencialmente el tema de protección civil. Lo que hace Ramazzini es un poco más tendiente a la seguridad en el trabajo. No, Y, no, no. y, Pero, y ajá, Carvalho, y Carvalho analiza el sismo como la afectación a la gente en cuanto a la parte estructural, ¿no? ajá. Dice que pues en lugar de ¿qué pasaría si mejor, en lugar de estar rescatando a la gente, hubiéramos construido mejor? Y esa es una aportación pues válida para el manejo, pero te voy a ser muy sincero. En 2015, 2014, que estaba yo escribiendo el libro, ni siquiera conocía a Ramazzini ni Carvalho, cabrón. Ujú. O sea, que hasta que lo prestó Gonzalo de la Peña, entonces Prácticamente, son contemporáneos y ya prácticamente. cuando Tuve que lo leer sacó a la cuando me luz, ¿no? entregó el premio por si me preguntaba, cabrón, ¿no? Sí, No, 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 pero es que te digo, no había bibliografía, no había mucho de dónde leer y yo El no, no, abuelito no tenía Gonzalo de la conocimiento época. de esto. sí, pues vino a ¿Eh? rescatar a los contemporáneos. Oye, una pregunta también, ya hablando un poquito ya de manera específica de dos tópicos, vamos a decirlo así, gestión de riesgos de desastres y protección civil. En algunos países de Latinoamérica, la tendencia ha sido a que los organismos gubernamentales, quitarles, perdón la palabra que voy a usar, el apellido de protección civil para quedarse únicamente como secretarías, direcciones, coordinaciones de gestión integral de riesgo de desastres o gestión de riesgo de desastres. Mm, yo la plática que tuvimos contigo el mes pasado, yo insistí mucho en eso, porque incluso aquí en algunos de los textos, en algunos de las reuniones, se hablaba de una transición, pues, así, y así lo he visto, así lo he escuchado, una transición, y yo estaba entendiendo, quiero entender, que esos autores, esas personas, te están pensando en que tarde que temprano la protección civil tendería a desaparecer. Mi pregunta específica, en tus dos cachuchas, ya sea la de investigador o funcionario público, ¿así lo ves también tú? Yo creo que son dos conceptos diferentes. Yo tengo la certeza de que son dos conceptos que tienen que pervivir porque no son lo mismo. De hecho, la Ujú. primera entrevista que me hicieron en Epicentro, la primeritita, hace 10 años, me preguntaban Rafa Pérez Vargas y Héctor Paz que si se quería cambiarle el nombre a la protección Ujú. civil y ponerle gestión de riesgo, como hacen un chorro de consultores, cabrón, que le quitan experto en protección civil y ahora son expertos en gestión de riesgo. Son dos cosas absolutamente diferentes. Digo, son concurrentes, son colindantes, son coadyuvantes, pero son conceptos diferentes y así los tenemos que manejar. La protección civil cabe en cualquiera de los procesos, cabe varias veces en cualquiera de los procesos de la gestión del riesgo de desastre, en la gestión predictiva, en la prospectiva, en la correctiva y por supuesto que en la reactiva. Pero no comprende todo lo que hace la gestión del riesgo de desastre. Te lo voy a poner en palabras muy llanas. Ajá. La protección civil es
hacer el programa interno de protección civil con todo lo que esto conlleva, poner los extintores, dar capacitación, crear las brigadas, la unidad interna, hacer el análisis de riesgos para una instalación. Ajá. La gestión del riesgo de desastre. Primero, para empezar, para que sea un desastre, tiene que romper la continuidad de un núcleo social, rebasar las capacidades del núcleo social. Evidentemente, una emergencia puede rebasar las capacidades de mi restaurante, de las farmacias similares, del Oxxo, cabrón, ¿sí? Porque no lo vas a poder contener con tu programa interno y menos como lo hacen ahora, de entregarlo y encarpetarlo y guardarlo hasta el año que entra, ¿sí? La gestión del riesgo de desastre implica que todos los sectores de la sociedad, todos los actores contribuyan para reducir el riesgo de desastre. ¿Qué pasa? La pipa, ¿no? Hay un bache, se voltea la pipa, hay una fuga, explota la pipa, ¿no? Explota la pipa cerca de una gasolinera y la gasolinera explota, cabrón. Y se quema la fábrica de algodón que está al lado de de la la estación. gasolinera. ¿Qué es la gestión del riesgo de desastre? Que no haya baches, que esa pipa esté bien revisada, que le corresponde a las autoridades de protección civil y a la CEA, que vaya circulando bien. Eso es hacer protección civil. Pero la gestión del riesgo de desastre es eliminar todos los factores que hicieron que esta pipa se volteara, se fugara, explotara, se explotara la gasolinería y se quemara el almacén de algodón que estaba al lado. ¿Sí? Creo que la protección civil, en mi muy personal manera de ver, pueden estar o no de acuerdo. La protección civil estamos focalizada precisamente al antes, durante y después. Y ya. Y la gestión del riesgo de desastre está más enfocada como en un abanico a que las causas principales de lo que podría llegar a generar un desastre se vayan reduciendo y en un escenario ideal a que se vayan eliminando, ¿sí? Eh, los consultores dicen, ay, voy a hacer mi evaluación de riesgos. Y neta saben hacer una evaluación de riesgos cuando este concepto es en términos absolutamente económicos. ¿Cuánto va a costar que explote la fábrica, Cao? Esa es la evaluación de riesgos. Y el análisis de riesgos es qué podría hacer que explotara la fábrica. Ajá. La parte conceptual de la protección civil y de la gestión del riesgo de desastre es sumamente importante para que todos hablemos el mismo idioma. No se trata de hacer nuevas business card y cambiarle el nombre de consultor en protección civil a consultor en gestión del riesgo de desastre. ¿Sí? Eh, Cuando tienes procesos definidos que son excesivamente dinámicos en la gestión del riesgo de desastre y cuando tienes actividades tendientes a una sola, a una situación en específico. Si me permites, mi querido Juan, te voy a leer una de las primeras definiciones de protección civil que, eh, que encontré. Dice, se entiende por protección civil el cumplimiento de algunas o todas las tareas humanitarias destinadas a proteger a la población contra los peligros de las hostilidades, principalmente, y de las catástrofes y ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. ¿Sí? En la legislación nacional dice comprende el conjunto de medidas y actividades no agresivas tendientes a evitar o anular o disminuir los efectos de la guerra, los agentes de la naturaleza y cualquier desastre de otro origen que pueden provocar sobre la población y sus bienes y contribuir a restablecer el ritmo de la vida de la zona afectada. ¿Ok? Esas son definiciones de protección civil. Ya no estamos hablando de un conjunto social, ya no estamos hablando de procesos donde la sociedad interviene, donde el proceso de intervención es interinstitucional, interagencial, no estamos hablando de desarrollo sostenible, no estamos hablando de que tiene que ir en comunión con los mercados, que tiene que ir en comunión con los procesos políticos, con los procesos sociales. Simplemente en la protección civil
es las medidas tendientes a salvaguardar vidas, si tú quieres, los viernes y el entorno, no a proteger todo el proceso para disminuir la vulnerabilidad, para disminuir las amenazas, para aprender a convivir con el riesgo, para quizá eliminar la exposición en algún momento determinado. No sé si me dejo entender o no lo puedo aterrizar Sí, completamente, pero me Está, gusta ser absolutamente coloquial en el sentido. está bien, sí, pero está claro, ¿no? Adelante, arquitecto, adelante. no, yo lo que quería preguntarte también, César, es eh, una opinión también muy personal, pero no de servidor público, sino de académico investigador, es ¿qué opinión te merece a ti? Mira, tenemos una definición de gestión del riesgo de Naciones Unidas en el marco de Sendai y una definición distinta en la Ley General de Protección Civil sobre gestión Es del lo que iba riesgo a de... comentar yo. Adelante. Luego tenemos una definición, la primera que hiciste tú cuando hablas de una definición histórica sobre protección civil, que la citas en tu libro también, esa definición, que es distinta a la definición de protección civil que nos marca la Ley General aquí en México. Entonces, ¿qué opinión te merece a ti ya desde el punto de vista académico? Eh, eh, no tanto de lo que comentaba Juan ahorita como servidor público, ¿no? Pero como académico, digo, finalmente las leyes tratamos de alinearnos a un marco de Sendai hoy en día, ¿no? Incluyendo el proyecto de legislación federal y estatales, pero ni siquiera nos alineamos en los conceptos. Entonces, como que nos tratamos de alinear en los objetivos y en las prioridades, pero no en el significado de por qué necesitamos hacer las cosas. Entonces, para ti, ¿qué opinión tienes tú? Muy personal, pues, obviamente. Mira, yo sí considero que tenemos que alinearnos. Si queremos poder convivir en el gran concierto de las naciones, sí tenemos que alinearnos a la parte internacional y ver, Juanito, si en la parte internacional se va a desaparecer la protección civil y va a evolucionar a la evaluación, a la gestión del riesgo de desastre. Son dos cosas diferentes, pero sí Ajá. adoptar, para poder convivir, adoptar la parte que nos marca Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque comprendiendo los conceptos que vengan en Naciones Unidas, llevándolos a la práctica, va a ser más difícil la cooperación, va a ser más fácil, perdón, la cooperación internacional. Claro, Va a ser más claro, fácil claro, claro. el compartir experiencias exitosas y el entender las lecciones aprendidas, ¿sí? Nos dijo Gloria Bracci, en Argentina no existe la protección civil. ¿Cómo va a Y en desaparecer la Chile, protección civil en Argentina si no existe? pero Y en Chile no existe son tampoco. países latinoamericanos. Sí, pues. Pues ellos hablan de seguridad civil o de defensa civil. Ajá. Defensa civil, sí. Venezuela tiene protección civil, Colombia tiene unidades de protección civil, pero ya están más copadas por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Honduras tiene Ecuador tiene Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastre. Y aquí no hemos podido generar un organismo autónomo. Ajá. Pero todo cae en el desconocimiento, en la ignorancia del tomador de decisiones y en el vasallaje que le representa la persona titular que está en la coordinación nacional, la que está actualmente, el que estuvo anterior o la que estuvo anteriormente, ¿sí? Sí es importante el poder incidir en estos temas para la legislación, así como hicieron su parlamento abierto y al final quedó congelada no la versión que se hizo en el parlamento abierto, sino la versión que los mismos diputados sacaron a modo, este, Una de las tres y versiones. pues sí, o sea, y creo que seguimos con la del 2012. Ajá. Ujú. No ha habido un avance sustancial en eso y estamos hablando de 14 años. El 6 de junio se cumplieron 14 años y 9 días llevamos hoy eh, de esa, de esa ley que seguramente ya podría estar obsoleta para lo que hemos aprendido de 2012 para acá, simplemente con Notis, ¿no? Eh, Simplemente es una ley del marco de Hiogo. Parte, sí, sí, sí. exacto. Exacto. Y creo que hay que tener una incidencia como gremio para que exista una parte importante.
en el actuar para la legislación y sobre todo una comprensión absoluta de los conceptos que se van a manejar. Esto, la protección civil, la gestión del riesgo de desastre, es absolutamente capitalizable políticamente. Ya no es importante que me salga yo vadeando ahí, o entregando una despensa al gobernador sin nadie que se la reciba y sin nadie que me la entregue, como una foto famosa de Odile en 2014 ahí en la escalerilla de un barco, ¿no? En la escala de un barco, para dar ayuda humanitaria. Sin embargo, sí es importante que socialicemos más los términos, que socialicemos los conceptos, pero sobre todo, y creo que todavía es más importante, que podamos dar cumplimiento a la primera prioridad del marco de Sendai, que es la comprensión del riesgo de desastre. Lo hemos dicho muchas veces en los demás programas. No tengo que comprender el riesgo de desastre yo, que soy el director. Tengo que hacer que la sociedad comprenda el riesgo de desastre. Contras, vivimos al lado de un volcán, vivo en un lugar donde hay inundaciones. No se trata de ajolotizar, no se trata de pintar todo, no se trata de poner corazones, no se trata de hacer propaganda. Se trata de concientizar a la sociedad en lo que implica su actuar para poder prevenir y responder ante una situación de desastre. Mira, lo bueno es que esta Pero cátedra dándole, queda sí, grabada. luego, ¿Sabe qué? Sí, 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 lo bueno es que la cátedra queda grabada, pero si me sí, permite, Juan y César, sí, adelante, voy a dar adelante. lectura. Ah, Nos quedan 10 minutos para terminar sí, sí, a la hora, adelante, adelante, adelante. pero voy a dar lectura a quienes nos hacen el favor de acompañarnos y que tienen muchos saludos aquí, nuestro querido invitado. Le mandamos saludos a Valeria López Araiza. Buenas noches, Le mando abrazos un beso al, con todo mi amor. sí, aquí dice abrazos al Rosario, literal, así está diciendo. Un saludo a Alejandro Estupiñán Cuevas. Saludo también a Deya Zavala, a Leticia Hernández Barajas, un abrazo. Leti hasta Playa del Carmen, dice, como siempre, una delicia escucharlo. Saludos a Javier Rodríguez hasta Monterrey. Nuestro abrazo solidario, saludos. Javier, por la pérdida de tu hermano, te volvemos a dar nuestro sentido pésame. A Oscar Rosa Rodríguez también le mandamos saludos. Dice saludos, amigos, te manda el rosario. Gavina Bafú, saludos de Tlaxcala. Stephanie Sandoval también nos está viendo. Giovanna Franco, saludos a todos, qué gusto verlos y escucharlos. Manuel Sánchez, hace una pregunta aquí que no es del tema. Maverick Sánchez, también Arturo, te mandamos un abrazo a la Ciudad de México. Stephanie Sandoval, saludos para todos siempre presente desde Puerto Peñasco, nuestra paisana que siempre está conectada acá con lo que hacemos. A Israel Chet también nos está viendo. A Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, un abrazo, amigo. Dice, un saludo, estimado César, el libro es una joya y efectivamente el tema había sido muy poco tocado y marcó un referente para vincular permanentemente en la agenda de riesgos. Amira Abigail Medina también nos está viendo, nos damos un saludo. A Antonio Ornelas, saludos desde Puebla Capital. Xochitl Trujillo Hernández, le mandamos un saludo. René Solís, un saludo hasta Nogales, Sonora. Miriam García, le mandamos también saludos. Enrique Padilla Hernández, un saludo a los tres, un abrazo, mi querido comandante, hasta Pachuca. Juan Arellano, saludos desde Celaya, Guanajuato. Marichuy, saludos a todos, mucho como siempre. Valera López, Chiquillo. Enrique Padilla Hernández, respira César, respira, dice. Que hablan mucho, dice. Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, nos encontramos en un contexto único de transición que tiene cuatro conductores. Somos tres, ¿no? Pero bueno, la transición climática que está incrementando el poder destructivo de la atmósfera, la transición social que está imponiendo una reducción de la estabilidad de las naciones, la transición tecnológica que podría afectar la cantidad de calidad de los empleos y la transición geopolítica que aumenta el autoritarismo y la guerra. Tenemos riesgos múltiples y en cascada, como mejorar la inteligencia y las decisiones bajo esta nueva realidad. Pues vivimos en un entorno ubicano desde hace ya algunos años.
Gloria Bracci, envío un abrazo muy fuerte desde Argentina. Es un honor escucharlos. Aprendo mucho de este programa. Un abrazo, querida Gloria esta Mendoza. Domingo Vanegas, un abrazo hasta Tlaxcala. Ángel Azul Martínez, excelente. Saludos, Pepe Corsario. Como siempre, felicitaciones. Manuel Sánchez dice, era el diseño para la reducción de los riesgos del desastre. Bueno, ahí hay una cronología también, ¿no? El diseño hasta lo que es hoy el marco de Sendai. Abel Sánchez Guerrero, Javier Rodríguez, felicidades al doctor César por sus conceptos y experiencia compartidas con Mariano y Juan Serrano por obtener este espacio de conocimiento. Aranza Ponce de León, un abrazo hasta Puebla. Mavalo, también le mandamos saludos. Licenciada Cristina Esquivel García también nos está acompañando. Linda Álvarez, me fascinan este tipo de espacios. Aunque tengo muchos años de experiencia, digo, de lo bueno, del bueno invitado el día de hoy, ¿no? Quien él nos está dando la cátedra de la Nosotros nomás le estamos, conceptualización. sac- Le estamos siguiendo el rollo, nosotros le seguimos el rollo, pero el experto es él. así es. Héctor Padilla, saludos a los tres, qué gran plática. Sabina Bafú, también la saludamos. Abel Sánchez Guerrero, Alejandro Contreras Díaz, CIEM, equipos de emergencia médica. Buenas noches a todos y saludos a Corsario desde Izúcar. Guadalupe Ramos, Rafael Otamendi Salinas, le mandamos saludos. Tienen muchos. Linda Álvarez, exacto, mejor dicho, imposible. La PC cabe en las distintas etapas de la FIR. Bueno, tienen muchos comentarios. Gloria Brachi, mira, te va a regañar porque si te referencié. Derecho de réplica. Quizás lo que sucede es que el concepto de protección civil o defensa civil tiene mayor visibilidad en la población. La GIR es quizás solamente el paradigma desde el cual debemos trabajar, integrar y como concepto darle una identidad para ser mejor percibida y comprendida por todos los sectores de la comunidad, por todos los sectores de la comunidad. Es mera suposición, es bueno dudar. Derecho de réplica. Atendida, mi querida Gloria. Bueno, pues son muchos saludos los que están aquí de las personas que nos están acompañando. Estoy viendo si hay. Héctor Paz, ¿cómo logramos llegar a la sociedad si queremos que entiendan nuestro lenguaje? No al revés, ¿no? Enrique Shoa, saludos de Brick Marina Cancún. Me imagino que es para nuestro invitado. Juan Torres, Corsa Leo desgraciadamente, Lovers. Corsa Lover. Desgraciadamente somos Corsa reactivos, no Lovers. preventivos. Por Gloria eso me Brachi. invitaste, No, no, para no, no. bulearme. No, amigo. Es que el tema era para ti. Cada 23 de Está septiembre, Gloria totalmente. Brachi, en mi país se celebra el Día Nacional de la Defensa Civil. Esta, una fecha que rinde homenaje al esfuerzo y dedicación de quienes trabajan incansablemente para proteger y asistir a la sociedad en situaciones de emergencia. En es en conmemoración al terremoto de Caucete, San Juan. Víctor García, saludos desde Sinaloa, del ingeniero Víctor García. Gela Barrios, excelente comentario, saludos desde Zacatlán. Abel Sánchez, saludos y me reconocimiento para los tres. Abrazos desde Hermosillo. Rubén González, le mandó un saludo también hasta Hermosillo. Guadalupe Ramos, excelente temario. Saludos desde Huichapan, Hidalgo. Valeria López, y muy bien. Le mandamos saludos y nuestro agradecimiento a quienes nos han acompañado durante esta casi hora. Adelante, Juan, y ya para cerrar ahí Bueno, yo, después yo a Corsario. tengo una pregunta para el cierre. Creo que lleva un poquito de consulta, duda. Cuando la Coordinación Nacional de Protección Civil se pasó a la Secretaría de Seguridad Pública, hubo muchas reacciones, vamos a decir, en contra, porque se le ligaba a la protección civil con seguridad pública y eso no se notaba muy bien. Pero cuando se le pasó a Seguridad Nacional, maestro doctor Corsario, ¿cuál fue tu idea, o más no tu idea, perdón, cuál fue tu percepción de decir, la protección civil ya es seguridad nacional? ¿No sería algo similar a lo que pasó en el 2018 cuando se pasó a seguridad pública? Es pregunta, ¿no? Así abierta. No sé si me No, expliqué. no. No, sí, pero no. En 2009, la Coordinación Nacional de Protección Civil
se considera como una instancia de seguridad nacional. O sea, cada que se convoque al Gabinete de Seguridad Nacional, tiene que estar presente la Coordinación Nacional de Protección Civil. Ajá. Eh, Esto es en 2009. En 2018, cuando la quitan de la Secretaría de Gobernación y la meten a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, subordinándola a una subsecretaría que tiene el nombre más largo que la Cuaresma, este, es asuntos religiosos, construcción de la paz, proyectos del futuro, no sé qué chingados, bla, 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 y protección civil. Ajá. Sucede una cosa. Cuando pasa una emergencia mayor, un desastre, lo primero que se requiere es tener la información de primera mano. ¿Y quién la tiene que tener? El tomador de decisiones, para que para que con su consejería pueda asesorarlo para la respuesta a esta situación. Ese es en primer término. Ahora, el coordinador o la persona titular de la Coordinación Nacional de en este momento, primero tendría que hablar con el subsecretario que tiene el nombre bien largo, convencerlo y decirle que tiene que decirle al secretario para que a su vez le diga a quien ostente la presidencia de la República, ¿sí? Y se juega un teléfono descompuesto porque el tomador de decisiones no se está enterando de primera mano, y eso es nada más para la información. Dos, presupuesto. Tres, ¿a quién le va a hacer caso el secretario de cualquier secretaría del despacho? Ajá. De cualquier, el de economía, el de medio ambiente, ¿a quién le va a ser secretario? A un más o menos subsecretario, espérate, ¿por qué tengo la mano levantada? Ya. Este, a un ¿Te enojaste? subsecretario ¿Para o a qué la un levantas si no acabo coordinador, de hablar? es que se tenía que decir y se dijo. Este, eh, Se juega un teléfono descompuesto, hay que convencer y todo. Aparte del presupuesto y aparte, tener de primera mano la importancia de la información. Esa es una. Yo siempre he manifestado la necesidad de tener un órgano autónomo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Puebla la dirección, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, fíjate, no es la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, no de Protección Civil. ¿Eh? Se partió y una la mandaron a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano y la parte operativa la mandaron a la policía. ¿Cuál crees que sea la prioridad de Omar Harfuch ahorita? ¿Un simulacro, güey? Que todos tengan extintores en sus casas, que todo mundo haga su programa interno, esa es la prioridad de Omar Harfuch. No. Por eso ni la volteé a ver. No, o sea, su prioridad es absolutamente otra. Las circunstancias nacionales hacen que sea invisible para el titular la Coordinación Nacional de Protección Civil. Oye, ¿Sí? amigo, pero, Espérame, pero, espérame. pero, Sí, dime. no, es que ya que vas encarregado con eso y también porque es el título de tu libro y quisiera, ahorita estabas hablando de la política pública, pues, de la protección civil como política pública, presupuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Esto de incluir a la protección civil en la Mesa de Seguridad Nacional en 2009, en 2014 escribes tu libro, pero no sé, quizá lo escribes en ese marco que dices tú que había 2009, pero en 2018 cambia la jugada, como bien lo comentas, ¿no? Y yo no sé si hoy en día, no sé porque no estoy enterado, no sé si hoy en día pertenezca o siga participando en la Mesa de Seguridad Nacional, pero ¿cuál es entonces, eh, desde tu concepto y digo, no te interrumpo ni para cambio de plática, sino para que incluyas en tu comentario cuál es entonces el vínculo pues, de la protección civil con la seguridad nacional en el contexto que estamos ahorita, si gustas meterlo Mira, en tu plática? es bien sencillo. ¿Qué es la seguridad nacional? Hay un glosario de términos de seguridad nacional. La seguridad nacional el concepto es muy dinámico y va cambiando con el tiempo y va cambiando por la situación geopolítica, ta. Pero hoy la seguridad nacional es la consecución de los objetivos nacionales. Ya, así es. ¿Cuáles son los objetivos nacionales?
la educación, la salud, ¿verdad? Y el desarrollo, ¿sí? Ahora, desde 2018, desde diciembre de 2018, los fenómenos perturbadores son catalogados como amenazas emergentes a la seguridad nacional, ¿sí? Otis, John, un sismo, la erupción de un volcán, una inundación, es una amenaza emergente a la seguridad nacional. ¿Cómo si tuviéramos un proyecto de nación, no en el discurso pendejo, no, un proyecto de nación, una agenda de nación, que perviviera en el tiempo a pesar de la gente que está en el gobierno? Eh, la seguridad nacional sería la protección al cumplimiento de estos objetivos nacionales, incluidos o precisamente el desarrollo. Y el desarrollo en términos de educación, de salud, de seguridad alimentaria, de las 7 esferas de la seguridad multidimensional, en términos de la seguridad de la permanencia del ente político del país, del estado, del municipio, eh, y principalmente en términos económicos, porque son los más palpables, ¿sí? Claro. Nada más Otis costó 88,000 millones de pesos. Dime si no es un Bueno, no, chingadazo a la no, seguridad no, nacional. no, números oficiales, ¿no? Números oficiales, pero, digo, faltan los otros números ocultos, más Los, lo que tiene que pagar el sector privado a través de los seguros, que es otra cantidad distinta también. Pero, pero en este sentido, por tu perfil, pues, por tu perfil profesional, no nada más académico, por tu perfil integral de César Flores Sánchez, seguridad nacional, desde el punto de vista vulnerabilidad hacia la gobernabilidad o vulnerabilidad hacia el desarrollo integral por el impacto que tiene en el Producto Interno Bruto, obviamente económico, pues, que una vez que llega ese impacto, va a desviar el presupuesto presente y futuro hacia otras actividades de reconstrucción y que van a limitar el desarrollo que ya se tenía programado. Entonces, hay dos puntos de vista, el económico, como bien lo comentas, pero el otro es el de la gobernabilidad también, pues, que impacta a la seguridad Sí, nacional. sí, pero es en muchísimos más conceptos, Mariano, en el económico, en el político, en el social, obviamente en el sector de la educación, en términos de alimentación, en sí. Si no lo tomamos en consideración como un aspecto o como un tema de seguridad nacional, no vamos a poder tener un desarrollo sostenible. Creo que esa es la liga principal. Si no hay un desarrollo sostenible, no estás protegiendo los intereses del Estado, ¿sí? Pero para esto primero tiene que haber intereses del Estado y tiene que haber un proyecto de nación. Sin embargo, se deja de lado y esperamos a que no tiemble, esperamos a que no llegue un huracán, esperamos a que no haga erupción el volcán, ¿sí? Esperamos a que no se descarrile el tren, pero las cosas pasan y no nos protegemos para que las cosas pasen. ¿Cuántos sismos desde que naciste te has enterado que han sucedido en México? ¿Cuántos huracanes desde que naciste han impactado en cualquiera de los 3 puntos de litorales que tenemos? ¿Cuántas inundaciones? ¿Cuántas explosiones? ¿Cuántas, cuántas volcaduras? ¿Cuántos incendios? ¿Cuántas millones de hectáreas por incendios forestales? ¿Sí? Y luego hay que regenerar los ecosistemas y luego hay que reparar. Ahora van a hacer el trazo del tren interoceánico por otro lado porque por ahí es muy peligroso. O sea, todo eso impacta, todo eso es precisamente una visión integral de cómo va a afectar la permanencia del Estado en términos solamente de la posible ocurrencia de un desastre, ¿no? Por no decir que pase lo que pasó el 3 de enero, que pase en México lo que pasó el 3 de enero en Venezuela. Estamos preparados para una situación así en aspectos de protección civil y de gestión del riesgo de desastre, que sería más en términos de protección civil, ¿sí? Y eh, te insisto ya para cerrar, que la comprensión de los conceptos es fundamental para que podamos prevenir, para que podamos prepararnos, para que podamos prever, para que podamos mitigar, responder, restaurar, rehabilitar, reconstruir
y generar una buena continuidad de operaciones, generar una buena continuidad de gobierno y por supuesto, aquí está el término de seguridad nacional, tener una buena continuidad de desarrollo. Inge, para cerrar, si gustas, un mensaje y luego ya le damos la palabra a Pues Corsario. básicamente yo, primero que nada, agradecerle al doctor Corsario, gran amigo y un gran estudioso de la materia. Eh, sí, yo me quedaría con una situación de decir, bueno, ok, hacer un balance en cuanto a dónde vamos a llevar nuestras directrices de acción. Por ahí decía la maestra Gloria Brachi, la protección civil es tendencia a nivel nacional, internacional, regional, que vaya a desaparecer, cuando menos en los términos legales, en las instancias oficiales. Así lo dice, así aprecia. Bueno, ojo, pero nomás como Pero ¿quién lo comentario, dice? como Ah, estoy. ¿Quién lo dice? antes que se enoje, complétalo. Que sí, sí. Es que estábamos diciendo, y tú lo comentabas también, que Honduras, Argentina, ya cambiaron de nomenclatura a institutos de gestión de riesgo de desastres. Desaparecieron la nomenclatura de protección civil, tal vez no algunos organismos, algunas entidades que siguen siendo, pero la cabeza del sector sigue siendo, ya es gestión de riesgo de desastres o gestión integral de riesgo de desastres. Entonces, nosotros tenemos aquí un problema, creo yo, en mi opinión. Tenemos una gran diversidad. La misma ley nacional trae una revoltura cañona, cañona en cuanto a definiciones. De ahí estamos mal. Entonces, quien hace estudios, quien da clases, dice, oye, yo me apego a lo que dice la Ley General de Protección Civil, y de ahí estamos mal, pues. Y tú lo mencionaste también, pues, no está homologado, no homologamos. Y si te vas a las leyes estatales, vas a encontrarte 32 mazacotes totalmente diferentes también, pues. Sí, pues entonces, sí tenemos que, en base al trabajo de ustedes como investigadores, ir buscando hasta donde se pueda, por supuesto, presionar para poder homologar criterios. Si no se homologan criterios, definiciones, directrices, este trabajo va a estar complicado, y por ahí lo decía Héctor Paz en uno de sus textos, ahí una aportación es, no podemos comunicar correctamente si no tenemos definiciones claras, precisas, pues. Con eso cierro. Amigo, mensaje final, Corsario, como invitado especial de esta cátedra de gestión de riesgos y protección civil en el tercer turno, nuestro programa tercer turno, que inició el día de hoy con invitado estrella. Adelante, amigo. Bueno, para empezar, muchas gracias por tomarme en consideración para poder hablar sin sin tapujo, ¿no? Espero que nadie lo vea acá en Puebla porque puede ser peligroso, pero O que no lo vea tu este, jefe. sí, mis jefes, cabrón. No queda, Eh, lo bueno que no quedó grabado, nadie nos ve, pero bueno, Mm. muchas gracias, me siento muy honrado porque siempre es una responsabilidad muy grande platicar con Mariano y contigo, Juan, porque pues no puedes vender chiles, ¿no? No puedes sacarte nada de la manga y todo tiene que estar bien sustentado y tiene que estar bien soportado y manejado, lo que obliga precisamente a estarse actualizando, a tener un conocimiento interesante de las cosas de las que vas a hablar, ¿no? Lo cual agradezco profundamente que me den esta responsabilidad. Y dos, también es muy cómodo el poder platicar cuando vas a tener una respuesta de altura, ¿no? El poder platicar cuando hay una interacción, un intercambio de conocimientos, de mensajes que me van a nutrir. Y eso es lo que pasa cuando platico yo con ustedes, cuando platico con los demás amigos que sé que nos están escuchando y es nutrirse. Eh, agradezco muchísimo la deferencia de inaugurar esta nueva sección. Espero que no afecte el trabajo avanzado en charlando y que podamos seguir
colaborando desde nuestras trincheras en en compartir lo que sabemos para que podamos tener un México más fuerte, más seguro, más humano, como diría Y más nuestro amigo resiliente. Enrique Guevara. Sin dejar No me y más gusta la resiliente, palabra resiliencia, bueno, sin dejar ¿eh? a nadie atrás, como diría Guevara. Y sin dejar a nadie Ah, atrás, ya. por supuesto. Oye, pues mira, yo te agradezco mucho, mi querido amigo César Flores Sánchez, pero te haría una petición personal. Yo creo que es momento de sacar, te digo, porque ya hay muchas universidades públicas y privadas que están impartiendo temas o diplomados de gestión civil o de gestión del riesgo de desastres o gestión integral del riesgo. Pero yo creo que nada es sostenible si no tiene cimientos, si no tiene una base sólida. Tu libro, sin echarte flores, tu libro yo creo que da ese cimiento sólido en la materia para quienes de manera directa o indirecta nos dedicamos a este tema de la gestión del riesgo y la protección civil. Ojalá pudiera haber una segunda edición, ¿no? Y una reimpresión, o al menos meterlo digital para que fuera más leído, porque hace falta mucho, no la cultura de la protección civil en el sentido que se menciona siempre, ¿no? Para venir una cultura de la protección civil, para entender la protección civil. Yo creo que por ahí debemos de empezar. No podemos tener la prioridad número uno sentada y de comprender el riesgo si no comprendemos lo que hacemos, ¿no? Y en tu historia está, yo creo, la base para comprender la actividad que realizamos de manera cotidiana. Entonces, yo sí vería ese Mira, tema. podemos hacer una colaboración entre el CIEGER e Informo Pues, y lo platicamos fuera de cámaras. está bien. Y a todas las personas tienes aquí muchas felicitaciones todavía después de que leí. Ya nos excedimos el tiempo porque tenemos programado una hora para esta programa de tercer turno, una cátedra de gestión de gestión civil. Entonces, le agradecemos mucho la conexión a las personas que nos acompañaron durante esta hora 15 y gracias nuevamente a Saúl Briceño por su compañía y su Muchas apoyo en gracias a la todos. transmisión. Gracias, Saúl. Ya terminamos para la exposición. Nos vemos próximamente con un Muchísimas gracias, César. Muchísimas invitado, gracias invitado. a todos quienes amablemente nos siguieron en la transmisión. La foto de portada, cabrón. Esa es la foto para el nuevo banner. Muchas Sale, pues, Gracias. buenas gracias. Nos noches. vemos. Muchas Hasta gracias. luego. Bye.